Bienvenidos a un viaje que nos llevará a explorar los rincones más oscuros de la psique humana. En este video, nos adentraremos en la mente de algunos de los asesinos más brutales que han enfrentado la sentencia definitiva: la muerte. Desde la conmoción inicial hasta la aceptación final, cada reacción revela una compleja maraña de emociones y dilemas morales. Acompáñanos mientras desentrañamos cómo estas almas enfrentan el peso de sus crímenes y las consecuencias de sus actos. Número 1. La vida rota de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, un nombre que evoca imágenes de una vida marcada por la desesperación y la violencia, nació en Rochester, Michigan, en 1956. Desde una edad temprana, su vida fue un torbellino de abandono, abuso y dificultades inimaginables. Criada por sus abuelos maternos después de que su madre la abandonara a los 4 años, Aileen experimentó un entorno familiar turbulento. Su abuelo era un hombre violento que, según Wuornos, la maltrataba tanto física como emocionalmente, mientras que su abuela, una alcohólica, luchaba con sus propios demonios internos. A los 14 años, Wuornos quedó embarazada después de ser violada por un amigo de la familia. Poco después, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como prostituta, vendiendo su cuerpo para sobrevivir mientras viajaba por los Estados Unidos haciendo autostop. La vida en las calles fue brutal y despiadada. En un intento por defenderse de los peligros que la acechaban, comenzó a portar un arma. Sin embargo, la presión económica y el estrés de mantener no solo sus propias necesidades, sino también las de su novia Tyra Moore, se convirtieron en una carga insoportable. Tyra, con sus hábitos de consumo excesivo de alcohol y gastos desenfrenados, contribuía a la tensión financiera que se acumulaba en la vida de Aileen. La situación financiera de Wuornos se deterioró aún más cuando los pagos de su alquiler se acumularon hasta llegar a $1,200. Desesperada por encontrar una solución, Aileen recurrió al robo. En 1989, Richard Mallory, un hombre con un historial de violencia contra las mujeres, se convirtió en la primera víctima de Aileen. Lo mató en un acto que, según ella, fue en defensa propia, aunque las circunstancias que rodean su muerte son objeto de debate. Mallory tenía el dinero que Aileen necesitaba desesperadamente y un vehículo que ella utilizó para transportar los bienes robados. Este asesinato marcó el comienzo de una ola de asesinatos que aterrorizaron al estado de Florida. Durante los siguientes 12 meses, Aileen mató a 6 hombres más, todos clientes que recogían autostopistas en las carreteras de Florida. Sus cuerpos desnudos fueron encontrados en bosques dispersos por todo el estado. Los investigadores descubrieron que Aileen había vendido varios objetos pertenecientes a sus víctimas en casas de empeño, y sus huellas dactilares en los recibos proporcionaron la evidencia que la vinculaba con los crímenes. El reinado de terror de Aileen Wuornos llegó a su fin el 9 de enero de 1991, cuando fue arrestada en un bar de motociclistas en Port Orange, Florida. La policía la detuvo después de que Tyra Moore, su novia, cooperara con las autoridades y la convenciera de confesar sus crímenes en una llamada telefónica grabada. Aileen fue llevada a juicio y el 14 de enero de 1992, el proceso judicial comenzó en el Tribunal del Condado de Volusia en DeLand, Florida. Durante el juicio, la Fiscalía presentó un caso condenatorio en su contra, citando a testigos que testificaron sobre su participación en los asesinatos. El equipo de defensa de Aileen, encabezado por el abogado Steve Glazer, argumentó que ella había actuado en defensa propia. Sin embargo, la Fiscalía contraatacó con pruebas que presentaban a Aileen como una asesina calculadora y despiadada, lo que desató un debate nacional sobre los factores sociales que contribuyeron a su caída en la oscuridad. ¿Podría su vida de sufrimiento y desesperación haber influido en su comportamiento criminal? Al final, las pruebas abrumadoras en su contra sellaron su destino. Aileen fue condenada a muerte por sus crímenes. Su reacción ante la sentencia fue un reflejo de la amargura que había acumulado a lo largo de su vida. Aileen consideraba que todo el proceso no era más que un espectáculo político, diseñado para avanzar en las carreras de aquellos involucrados, en lugar de una auténtica búsqueda de justicia.
En los últimos días antes de su ejecución, Aileen Wuornos concedió una entrevista reveladora en la que expresó su deseo de enfrentar la cámara de ejecución sin engaños, afirmando que necesitaba ser honesta y purificar su espíritu en nombre de Jesucristo. Aunque admitió los asesinatos, también reveló que gran parte de la historia que había presentado ante el tribunal era falsa, una invención destinada a parecer más convincente. Esta confesión tardía dejó a muchos preguntándose si alguna vez se conocería la verdad completa sobre los crímenes de Aileen. Finalmente, el 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Su vida y su muerte continúan siendo objeto de debate, cuestionando la línea entre la justicia y la venganza y planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y las circunstancias que pueden llevar a una persona a cometer actos atroces. Número 2. La mente perturbada de Stephen Lorenzo. Stephen Lorenzo es otro nombre que resuena con terror en los corazones de aquellos que conocen su historia. Acusado de algunos de los crímenes más atroces en la historia de Tampa, Florida, Lorenzo fue el cerebro detrás de una saga oscura de manipulación, tortura y asesinato que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad. El 20 de diciembre de 2003, la ciudad de Tampa fue sacudida por la desaparición de dos jóvenes universitarios, Jason Galehouse y Michael Wanze, quienes fueron vistos por última vez en un bar gay local. Lo que comenzó como una noche de diversión se convirtió en una pesadilla cuando ambos fueron secuestrados, torturados y asesinados en una serie de eventos que solo pueden describirse como pura maldad. La investigación policial que siguió reveló un plan sádico y meticulosamente orquestado por Lorenzo y su cómplice, Scott Schweires. Su objetivo era drogar, agredir sexualmente y torturar a 9 hombres, con la intención final de esclavizarlos como cautivos permanentes. Esta trama retorcida era una manifestación del profundo deseo de poder y control de Lorenzo. El horror de sus crímenes quedó al descubierto cuando el cuerpo sin vida de Michael Wanze fue encontrado en el maletero de un coche abandonado 16 días después de su desaparición. A pesar de los esfuerzos desesperados de las autoridades, el destino de Jason Galehouse sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Durante el juicio, Lorenzo trató de presentar sus crímenes como el resultado de relaciones íntimas que se salieron de control, una defensa que fue rápidamente desmontada por las pruebas abrumadoras en su contra. Las declaraciones de testigos y la evidencia física revelaron la verdad. Lorenzo y su cómplice habían desmembrado brutalmente el cuerpo de Galehouse y esparcido sus restos en contenedores de basura por toda Tampa. Su plan no era simplemente causar daño, era una manifestación deliberada de su deseo de ejercer poder absoluto sobre sus víctimas, despojándolas de su humanidad en el proceso. Cuando llegó el momento de la sentencia, Lorenzo mostró una inquietante falta de remordimiento. En lugar de arrepentirse por sus crímenes, parecía disfrutar del caos que había causado, llegando incluso a pedir la pena de muerte como una forma retorcida de consuelo. El tribunal, sin embargo, no dudó en su veredicto. Stephen Lorenzo fue condenado a muerte, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes y la profunda impresión que dejaron en la sociedad. Mientras las palabras del juez resonaban en la sala, sellando su destino, la actitud de Lorenzo permaneció desafiante, como si la justicia humana no fuera suficiente para castigar sus actos. Su caso es un recordatorio de que, incluso en los entornos más aparentemente normales, pueden surgir individuos capaces de perpetrar horrores indescriptibles. Número 3. El horror doméstico. En la pacífica comunidad de Tampa, Florida, una noche que debería haber sido como cualquier otra, se transformó en una pesadilla inimaginable, dejando a una familia destrozada. Tyron Johnson, un hombre con un historial de violencia doméstica, se convirtió en el epicentro de una tragedia que expuso las crudas realidades de lo que significa la seguridad en el hogar y cómo ésta puede ser destruida en un instante de furia. Todo comenzó el 21 de octubre de 2018, cuando Tyron Johnson, su novia Stephanie y el hijo de ella, un niño de apenas 10 años, se disponían a pasar una noche tranquila en casa.
Lo que parecía ser una discusión insignificante sobre el programa de televisión que estaban viendo rápidamente se intensificó, desatando una serie de eventos que culminaron en un baño de sangre. La escena en el dormitorio principal era desgarradora. Stephanie y su hijo yacían muertos, víctimas de una violencia brutal e inexplicable. Los detectives encontraron pruebas físicas en la escena que contaban una historia aún más perturbadora. Durante los interrogatorios, Tyrone Johnson intentó justificar sus acciones, pero su relato era incoherente, lleno de contradicciones y, en última instancia, imposible de sostener. Johnson había elegido deliberadamente al niño como su objetivo, disparándole mientras estaba acurrucado bajo la cama. Este acto tan calculado y despiadado no dejaba dudas sobre la premeditación del crimen, retratando a Johnson como un asesino sin escrúpulos. A medida que el caso avanzaba en los tribunales, la gravedad de los crímenes de Johnson quedó dolorosamente clara. Los testimonios desgarradores, las pruebas contundentes y la fría indiferencia de Johnson contribuyeron a un juicio que capturó la atención de todos los presentes. El juez que presidía el caso no mostró ninguna duda al dictar su veredicto. Johnson fue condenado a muerte, una sentencia que no solo reflejaba la magnitud de sus crímenes, sino también el profundo impacto que estos tuvieron en las vidas de aquellos que quedaron atrás. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la reacción de Johnson tras recibir su sentencia. A diferencia de otros criminales que podrían haber mostrado desafío o indiferencia, la expresión de Johnson se llenó de remordimiento, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había hecho. La historia de Tyrone Johnson es un recordatorio sombrío y perturbador de cómo la violencia doméstica, cuando no se controla, puede escalar hasta niveles inimaginables, destruyendo vidas de manera irrevocable y dejando cicatrices que nunca sanarán por completo. ¿Qué lleva a una persona a cruzar esa línea? ¿Cómo puede una discusión trivial convertirse en un desenlace tan trágico? Además, este caso pone de relieve la importancia de reconocer las señales de advertencia en las relaciones abusivas. La violencia doméstica rara vez surge de la nada. A menudo hay un patrón de comportamiento controlador y abusivo que, si no se aborda, puede escalar hasta volverse mortal. La trágica muerte de Stephanie y su hijo nos recuerda que es vital intervenir antes de que sea demasiado tarde, que debemos estar atentos a los signos de abuso y que las víctimas de violencia doméstica necesitan apoyo y protección de manera urgente. Número 4. La brutalidad calculada. La historia de McCall Brady es un testimonio del impacto devastador que un solo individuo puede tener en una comunidad cuando decide abrazar el caos y la violencia. Condenado por quitarle la vida a un oficial de policía y sentenciado inicialmente a 40 años de prisión, la trayectoria criminal de Brady estaba lejos de haber terminado. El 12 de octubre de 2017, la institución correccional de Paskin, en Elizabeth City, se convirtió en un escenario de caos absoluto cuando Brady y 3 cómplices orquestaron un desgarrador intento de fuga. Prendieron fuego a la planta de costura de la prisión, creando una distracción mortal que rápidamente se salió de control. Mientras las llamas rugían, los guardias se apresuraron a contener la situación, pero se encontraron con una resistencia brutal por parte de los reclusos armados con martillos y tijeras. La violencia se intensificó cuando el humo del incendio llenó el edificio. Los reclusos aprovecharon la oportunidad para escapar, y los guardias que no resultaron heridos buscaron desesperadamente un lugar seguro. Cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia y un equipo de evacuación médica, actuaron rápidamente para recuperar el control. Rescataron a los guardias heridos y acorralaron a los reclusos que intentaban escapar. Trágicamente, 4 personas perdieron la vida en el intento de fuga. A pesar de la gravedad de sus acciones, Brady mostró una asombrosa falta de remordimiento. En el tribunal, afirmó con valentía que su deseo de libertad era más importante que las vidas que se perdieron en el proceso. Su caso plantea preguntas difíciles sobre la capacidad del sistema de justicia para lidiar con individuos que parecen estar completamente desprovistos de empatía o moralidad. Cuando llegó el momento de enfrentarse a la justicia una vez más, el jurado declaró a Brady culpable de asesinato en primer grado y recomendó por unanimidad la pena de muerte.
Las palabras del juez que dictó la sentencia fueron escalofriantes. Que Dios tenga piedad de tu alma. Número 5. Caos y castigo. Markith Lloyd, un residente de Florida cuya vida aparentemente normal dio un giro brutal hacia la oscuridad, es un caso que sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva. En el año 2017, Lloyd era un hombre que, al menos en la superficie, llevaba una vida común. Trabajaba en un restaurante local de comida rápida, sirviendo pollo frito, y parecía estar construyendo una vida junto a su novia, Sadie Dixon. La noticia de que Sadie estaba embarazada de 3 meses debería haber sido un momento de alegría, un hito que marcaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. No obstante, lo que siguió fue una escalada de violencia que nadie pudo prever. En un ataque que dejó a la comunidad completamente conmocionada, disparó a Sadie frente a sus 2 hijos pequeños. Este acto de violencia indescriptible marcó el comienzo de una espiral descendente que culminaría en una de las persecuciones más intensas en la historia reciente de Florida. Después del asesinato, Lloyd se dio a la fuga, iniciando una semana de incertidumbre y terror para todos aquellos que seguían el caso. La policía lo buscaba desesperadamente, pero Lloyd parecía tener una capacidad casi sobrehumana para evadir su captura. Sin embargo, su suerte finalmente se acabó durante una fatídica visita a una tienda de comestibles. Fue en este momento crucial cuando la oficial Deborah Clayton, una mujer con una impecable carrera en la policía y un compromiso inquebrantable con su comunidad, reconoció a Lloyd mientras éste intentaba mezclarse con la multitud. Clayton, consciente del peligro que representaba Lloyd, intentó detenerlo, pero en cuestión de minutos la situación se tornó mortal. Lloyd sacó 2 pistolas y, sin vacilar, disparó fatalmente a la oficial. La captura de Lloyd, tras un intenso enfrentamiento con la policía en una casa abandonada, marcó el fin de su huida, pero también el comienzo de un proceso judicial que sería tan caótico como los crímenes que lo precedieron. Durante el juicio, Lloyd mostró un comportamiento errático y desafiante que complicó aún más el proceso legal. A pesar de los intentos de su abogado por argumentar una declaración de locura, Lloyd insistió repetidamente en que le habían tendido una trampa y que no tenía ni idea de las acusaciones que pesaban contra él. La sala del tribunal, llena de tensión, fue testigo de continuos arrebatos por parte de Lloyd, quien parecía más interesado en desafiar el procedimiento que en defenderse. El veredicto fue claro y contundente. Lloyd fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a muerte. Su actitud desafiante y la falta de remordimiento a lo largo del proceso dejaron a muchos preguntándose si Lloyd alguna vez entendió realmente la gravedad de sus acciones o las consecuencias que éstas tenían para las víctimas y sus familias. Es imposible no reflexionar sobre lo que llevó a Lloyd a este punto. ¿Fue una acumulación de resentimientos reprimidos, una incapacidad para manejar la frustración o simplemente una decisión consciente de abrazar la violencia como solución a sus problemas? El caso de Markith Lloyd plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la justicia y la capacidad de redención. ¿Es posible que alguien que ha causado tanto dolor pueda encontrar algún tipo de paz interior o su destino está sellado desde el momento en que cruza ciertas líneas? El juicio de Markith Lloyd, con todos sus momentos de caos y tensión, fue más que una simple búsqueda de justicia. Fue una mirada profunda y desgarradora a la mente de un hombre que, en algún momento, tomó la decisión de abrazar el mal. Y mientras la justicia se impuso en la forma de una condena a muerte, la historia de Lloyd seguirá siendo un tema de discusión y reflexión, planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza humana, la responsabilidad y el verdadero significado de la justicia. Número 6. La traición de Austin Myers. Austin Myers, junto con su cómplice Timothy Mosley, perpetró un crimen que dejó a la comunidad de Ohio en estado de shock. El 28 de enero de 2018, Myers y Mosley visitaron la casa de su amigo de la infancia, Justin Buck, con la intención de robarle. Lo que comenzó como un plan para robar la caja fuerte de Justin se convirtió rápidamente en un crimen horrible que culminó en el asesinato de un joven inocente. La relación entre los 3 amigos había sido cercana, lo que hizo que la traición fuera aún más impactante. Cuando el padre de Justin regresó a casa,
encontró la escena de un caos absoluto. La caja fuerte estaba vacía, faltaba una pistola y la casa estaba desordenada. Pero lo más inquietante fue que Justin no estaba por ningún lado. Días después, el cuerpo de Justin fue descubierto cerca del puente Cry Baby de Foch Road, en el condado de Preble. En el tribunal, Timothy Mosley llegó a un acuerdo con la fiscalía y testificó contra Austin Myers. Según Mosley, el plan era que Austin distrajera a Justin mientras él se acercaba por detrás para estrangularlo. Sin embargo, cuando eso no funcionó, Mosley recurrió a apuñalar a Justin por la espalda. En medio de la pelea, Myers encontró un arma en el armario del dormitorio y la usó para matar a Justin. Durante el juicio, Mosley expresó su remordimiento por sus acciones, dirigiéndose a la madre de Justin en el tribunal y diciendo: «No pasa un día ni una noche sin que me atormente lo que hice, y no hay excusa alguna. Lo siento mucho». Mientras tanto, Austin Myers instó al jurado a perdonarle la vida, argumentando que su ejecución solo infligiría más dolor y sufrimiento a otra familia. A pesar de su petición, el tribunal condenó a Myers a muerte, convirtiéndolo en la persona más joven condenada a muerte en Ohio. Mosley, a cambio de su testimonio, recibió una sentencia de cadena perpetua. Las emociones en la sala del tribunal eran palpables, y los ojos de Myers se llenaron de lágrimas cuando se pronunció la sentencia. La madre de Justin comentó sobre el veredicto, diciendo que estaban felices con él, pero que aún así era triste porque la situación podría haberse evitado. La historia de Austin Myers es un recordatorio de cómo la traición y la violencia pueden destrozar vidas y dejar cicatrices permanentes que nunca sanarán por completo. Número 7. El caos desatado. El 30 de julio de 2019, una tranquila mañana en un suburbio de Mississippi, se vio interrumpida abruptamente por una serie de eventos que desataron el caos y el pánico en un Walmart local. Marge Abram llevó a cabo un tiroteo que dejó a la comunidad en estado de shock y marcó un punto de inflexión en su vida. Abram había trabajado en Walmart durante 20 años, pero su vida se desmoronó cuando fue despedida unos días antes del tiroteo tras amenazar a un compañero de trabajo con un cuchillo. Llena de amargura y resentimiento, Abram regresó al lugar de su antiguo empleo con un plan mortal en mente. Comenzó a disparar en el estacionamiento, sembrando el caos entre los empleados y clientes que inicialmente estaban aturdidos y confundidos. Los testigos describieron el terror que sintieron al intentar escapar de la tienda, mientras el sonido de 17 disparos resonaba en todo el edificio. Abram, implacable en su violencia, atacó a los gerentes Brandon Gales y Anthony Brown, quienes habían estado presentes durante su despido, lo que convirtió el tiroteo en un acto de venganza personal. La policía llegó en cuestión de minutos y confrontó a Abram en el estacionamiento, donde un oficial recibió un disparo, aunque afortunadamente su chaleco antibalas lo protegió. En el tribunal, luchó por mantener la compostura mientras enfrentaba la evidencia abrumadora de sus crímenes, incluyendo imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el horror de sus acciones. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez no mostró ninguna clemencia. Abram fue condenada a muerte por ambos cargos de asesinato, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes y el impacto devastador que tuvieron en la comunidad. A lo largo del proceso judicial, Abram mostró una desconexión inquietante de la realidad de sus acciones, lo que dejó a muchos preguntándose si realmente comprendía la gravedad de lo que había hecho. La historia de Marge Abram es un recordatorio de cómo el resentimiento y la amargura pueden llevar a una persona a cometer actos de violencia indescriptible, destruyendo no solo su propia vida, sino también las vidas de aquellos a su alrededor. Es un ejemplo sombrío de cómo las emociones no controladas pueden desatar un caos inimaginable en un instante. Número 8. La sonrisa mortal. Michael Madison, acusado de múltiples cargos de secuestro y homicidio agravado en Ohio, se convirtió en el centro de atención nacional cuando la policía descubrió 3 cuerpos en descomposición en una casa abandonada y un garaje. Este macabro hallazgo tuvo lugar el 19 de julio de 2013, cuando un olor inquietante llevó a las autoridades a investigar la propiedad. Las víctimas, Sherella Terry, de 18 años, Shatia Shea, de 28 años, y Angela Deskins, de 38 años,
habían desaparecido a principios de ese verano. Las pistas del vecindario finalmente llevaron a los investigadores a Michael Madison, quien fue arrestado poco después del descubrimiento de los cuerpos. Durante el proceso judicial, Madison mostró una actitud perturbadora que dejó a muchos en estado de shock. El momento más desgarrador del juicio ocurrió cuando uno de los padres de las víctimas subió al estrado para dirigirse directamente a Madison. El padre, abrumado por el dolor y la ira, habló del sufrimiento que había causado la pérdida de su hijo. Mientras expresaba su angustia, Madison respondió con una sonrisa burlona, un gesto que desató una explosión de ira por parte del padre, quien tuvo que ser sacado de la sala del tribunal. Madison también fue escoltado fuera de la sala por su propia seguridad, pero el juez decidió no presentar cargos contra el afligido padre. A pesar del caos, el juicio continuó y culminó con la sentencia de muerte de Michael Madison. El juez determinó que Madison enfrentaría una inyección letal por sus brutales crímenes, que habían tenido como blanco a mujeres desprevenidas. Después de que se dictó la sentencia, Madison miró fijamente al juez con una intensidad feroz en sus ojos. La sonrisa macabra de Michael Madison durante su juicio es un recordatorio inquietante de cómo algunas personas pueden estar tan desconectadas de la humanidad que incluso en los momentos más graves de su vida se muestran indiferentes al sufrimiento que han causado. Su historia plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad de una persona para cometer actos tan atroces sin mostrar un atisbo de remordimiento o empatía. Número 9. La indiferencia de Marlon Joseph. Un hombre con un pasado violento enfrentó 2 cargos de asesinato en primer grado en Florida después de una serie de eventos que dejaron a una familia devastada. Liberado de prisión después de cumplir una condena por agresión infantil, Joseph se mudó de nuevo con su madre, quien vivía con sus otros hijos, Khalida Crowell, y su hija de 11 años, Kira. Apenas 10 meses después de su regreso, la violencia estalló en su hogar, dejando una marca imborrable en todos los involucrados. El conflicto comenzó con una discusión entre Joseph y Crowell sobre el comportamiento de Kira, una discusión que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un acto de violencia indescriptible. En un arrebato de furia, Joseph agarró una escopeta y disparó fatalmente a Crowell dentro de su casa en 3rd Street, en West Palm Beach. Pero la tragedia no terminó allí. Kira, que había quedado herida en el porche, fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente murió a causa de sus heridas. La madre de Joseph encontró la escena devastadora cuando regresó a la casa, descubriendo los cuerpos sin vida de su hija y su nieta. Después de los asesinatos, Joseph huyó en el coche de Crowell y logró evadir la captura durante 5 días, hasta que finalmente fue encontrado escondido en un motel. La policía lo arrestó y lo llevó a la comisaría para que enfrentara la justicia. En el tribunal, la madre de Joseph se encontraba dividida entre el amor que sentía por su hijo y su deseo de justicia para sus seres queridos perdidos. Expresó que, aunque amaba profundamente a su hijo, también quería justicia para su hija y su nieta, quienes habían significado todo para ella. La reacción de Joseph durante el juicio fue de total indiferencia, mostrando una desconexión inquietante con las consecuencias de sus actos. El juez dictó un veredicto severo, afirmando que Joseph no solo había perdido su derecho a vivir en sociedad, sino que, según las leyes del estado de Florida, había perdido su derecho a vivir. Los factores agravantes superaban con creces las circunstancias atenuantes, lo que hacía que la pena de muerte fuera el castigo adecuado para los asesinatos premeditados en primer grado de Crowell y Kira. La indiferencia de Marlon Joseph durante su juicio es un recordatorio de cómo la violencia puede deshumanizar a una persona hasta el punto de no sentir ninguna emoción por las vidas que ha destruido. Su historia plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y la capacidad de las personas para cometer actos atroces sin mostrar ningún remordimiento. Número 10. La juventud perdida de Jesse Parker. Jesse Parker, un adolescente de 17 años, se encontró en el centro de un caso de asesinato que conmocionó a la comunidad. Recientemente graduado de la escuela secundaria, Jesse fue condenado por el brutal asesinato de su compañera de clase, Emily Roberts, un crimen que dejó a todos los que lo conocían en estado de shock. Los detalles del caso fueron impactantes.
Emily fue encontrada en un parque desierto y las pruebas apuntaban inequívocamente a Jesse. Huellas dactilares, ADN y una confesión. El juicio fue rápido y a pesar de los esfuerzos de la defensa por pedir una sentencia reducida, la fiscalía presionó para que se aplicara la pena máxima. Cuando el juez bajó el mazo, la sala quedó sumida en un silencio tan profundo que parecía resonar en las paredes. El abogado de Jesse, el señor Carter, le puso una mano reconfortante en el hombro, pero Jesse apenas pareció darse cuenta. Cuando la jueza finalmente habló, se dirigió a Jesse Parker con voz clara y firme, informándole que había sido declarado culpable del asesinato de Emily Roberts y que el tribunal había decidido imponerle la pena máxima. La vida de estos asesinos nos muestra cómo decisiones tomadas en momentos de desesperación, ira o cálculo frío pueden llevar a consecuencias que destrozan vidas, tanto de las víctimas como de los perpetradores. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la justicia y el precio que pagamos como sociedad cuando enfrentamos los actos más oscuros de la humanidad.